Una sombra puede disfrazarse de hombre, y un hombre de algo aún más engañoso. Esta es la historia de un rostro que no era suyo, de un crimen sin cuerpo, y de una verdad que se ocultaba bajo los aplausos. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Prepárate, porque la historia está a punto de empezar. Jamás podré olvidar aquella mañana encapotada de noviembre, en la que, tras una noche de lluvia persistente, las calles de Londres exhalaban ese hálito frío y terroso que únicamente la proximidad de la muerte parece intensificar. Me hallaba en mi estudio, ordenando sin entusiasmo algunas páginas de mi diario, cuando un mensaje urgente de Sherlock Holmes fue colocado en mi bandeja de correspondencia. En él, de su puño y letra, no se ofrecía explicación alguna, salvo una invitación escueta. Le ruego me acompañe a un sepelio esta misma mañana. Detalles después. S. H. Apenas media hora después, me encontraba ya en el coche de alquiler, con Holmes a mi lado, en dirección al cementerio de Highgate. Él, como tantas veces, permanecía en un silencio casi sepulcral, los dedos entrelazados sobre el bastón de fresno, la mirada perdida más allá del cristal empañado. No era propio de él interesarse por asuntos funerarios, y menos aún acudir a uno sin revelarme antes la causa de tal compromiso. Su mutismo, sin embargo, no era áspero sino pensativo, lo cual me contuvo de interrogarle de inmediato. El coche ascendió con dificultad por el empedrado húmedo que conducía a la entrada sur del cementerio, y una vez allí, sin más palabras, Holmes descendió, ajustó el ala de su sombrero y avanzó con paso decidido entre los mausoleos enmohecidos. Lo seguí sin demora. No nos recibió ningún doliente, ni campana, ni sacerdote. Tan solo un grupo de figuras dispersas, vestidas de negro teatral y con el aire ausente de quienes fingen duelo sin haberlo sentido jamás. Fue en ese instante, al divisar el ataúd aún cerrado sobre un montículo de tierra fresca y la ausencia de cualquier rito religioso, cuando comprendí que no asistíamos a un entierro común. Y sin embargo, el motivo real de aquella reunión, aún velado, estaba por revelarse. Mientras el modesto cortejo funerario se disponía en torno al ataúd aún sin sepultar, Holmes se dignó finalmente a romper el silencio, con esa voz suya baja y firme que parecía no provenir del pecho, sino del cálculo contenido. El difunto se llamaba Alistair Monckton, dijo, actor secundario de la compañía Ambrosius, cuya sede conocerá usted, Watson, ese estrecho teatro de madera situado junto al callejón de Bell Yard, en las inmediaciones de Chancery Lane. Asentí, recordando de inmediato aquella sala donde años antes habíamos presenciado una adaptación mediocre de Macbeth. ¿Amigo suyo?, pregunté con cautela. No más que lo es cualquier sombra que cruza una escena. Su nombre no figura en cartelera ni en las columnas teatrales. Pero su desaparición, Watson, ha dejado una huella extrañamente nítida en un rincón poco visitado del alma londinense. Holmes extrajo del bolsillo interior de su abrigo un recorte de periódico, que me entregó sin más. Se trataba de una gacetilla breve, casi insignificante, de un diario vespertino. Falleció el actor Alistair Monckton el pasado jueves, tras una repentina afección cardíaca. Sus restos serán velados por la compañía. Entierro sin ceremonia. Demasiado sucinto para una muerte súbita, ¿no le parece?, añadió Holmes. Guardé silencio. No era raro que vidas humildes pasaran al olvido sin fanfarria, pero en el rostro de Holmes no había indulgencia, sino una sospecha aún sin nombre. «Hay algo en esta muerte, Watson», murmuró, «que no ha sido interpretado aún, como si el telón hubiese caído antes de tiempo, pero el actor jamás hubiese abandonado el escenario». Nos situamos a cierta distancia del grupo de asistentes, lo bastante cerca para observar, pero no tanto como para resultar indiscretos. Y sin embargo,
Bastaron unos instantes para que percibiera la atmósfera enrarecida que envolvía a los presentes. No era, en modo alguno, el abatimiento silencioso del duelo verdadero, tampoco el histrionismo del dolor fingido. Lo que allí flotaba era otra cosa, una suerte de nerviosismo apenas contenido, como si todos supiesen que algo era irregular, y ninguno desease ser el primero en nombrarlo. «Fíjese en la mujer del abrigo de terciopelo», dijo Holmes sin mirar directamente. «Isadora Bailey, actriz de cierta reputación, aunque venida a menos tras 2 escándalos de camerino. No ha retirado su velo en ningún momento. Yo la contemplé. Erguida, casi altiva, sostenía un pañuelo sin emplearlo. Sus labios se movían como si pronunciase líneas mudas. A su lado, un caballero grueso, de barba gris descuidada y mirada huidiza, mascaba nerviosamente la boquilla de un cigarro húmedo. «Ese es Penry James», prosiguió Holmes, «director artístico del Ambrosius. El teatro está en decadencia, pero ambos estaban estrechamente ligados al difunto, por razones que aún no ha revelado el escenario. Lo que más me sorprendió no fue la contención emocional de los asistentes, sino su fragmentación. Ninguno se dirigía a otro, como si temiesen que cualquier palabra pronunciada desencadenase una revelación inesperada. Y fue precisamente en medio de ese silencio colectivo, cuando los sepultureros avanzaron hacia el ataúd, que una sombra aún más desconcertante se precipitó sobre la escena. Los 2 sepultureros, hombres ya maduros de complexión curtida, se acercaron con la palanqueta ritual, dispuestos a ajustar la tapa antes del descenso. Sin embargo, uno de ellos, el más joven, acaso inexperto o simplemente distraído, resbaló en el borde embarrado de la fosa, provocando con su movimiento torpe un golpe seco contra el costado del ataúd. El ruido fue más resonante de lo esperado. Un eco hueco se expandió por el aire, demasiado limpio, demasiado puro. «Cuidado, muchacho», gruñó el otro enterrador, incorporándose. «¿Quieres volcarlo?». Pero ya era tarde. El golpe había desplazado apenas la tapa superior, la cual quedó entreabierta por escasos centímetros. Aquello bastó. Un reflejo incontenible de curiosidad, más poderoso que el decoro del luto, nos impulsó a todos a acercarnos con cierto azoro. Yo fui el primero en advertirlo, o al menos eso creí entonces, y sin embargo, fue Holmes quien pronunció en voz baja la sentencia que quebró la rigidez del momento. «Vacío», dijo, con gravedad contenida. «Está completamente vacío». Un murmullo estalló entre los presentes. El director dio un paso atrás, pálido como cera. La señora Vale soltó al fin su pañuelo. El sepulturero mayor levantó las manos como si temiese una acusación. Me incliné y observé por mí mismo. No cabía duda. El interior estaba intacto, cubierto por la tela mortuoria, pero sin el menor rastro de un cuerpo. Ni siquiera flores. Nada. ¿Una equivocación?, musité. «¿O una representación?», replicó Holmes con tono más filosófico que incriminatorio. El silencio que siguió no fue el del duelo, sino el de una compañía teatral sorprendida en plena improvisación. Y mientras la niebla volvía a espesarse entre las lápidas, supe que el verdadero acto apenas estaba por comenzar. Mientras los presentes continuaban sumidos en un estupor apenas disimulado, Holmes, siempre atento al detalle en medio del desconcierto general, dirigió su atención hacia los hombres responsables del entierro. Con su andar calmo, pero resuelto, se aproximó al más anciano de los sepultureros, un hombre encorvado, de rostro ceniciento, cuyos ojos evitaban los de cualquiera que intentase fijarlos, y lo apartó con delicadeza a un lado, como si solo deseara confirmar algún detalle rutinario del servicio. «Perdone usted, señor Garvey», comenzó Holmes con tono cordial, tras haberlo llamado por su apellido que, a saber por qué medios, ya conocía. «Noté cierta vacilación en su proceder hace un momento. ¿Es usted hombre acostumbrado a errores de ese tipo?».
El aludido se llevó la gorra entre las manos con ademán inquieto y respondió en voz queda. No, señor, llevo más de 20 años trabajando en este campo y jamás tuve quejas. Fue el joven quien tropezó. Lo juro por mi alma, ¿No sabía que el ataúd estaba vacío? Inquirió Holmes, esta vez con un acento más inquisitivo. El viejo Garvey tragó saliva, dudó, y luego, tras mirar fugazmente a su alrededor, se inclinó un poco más hacia nosotros. Lo que sé, señor, es que no fue preparado en nuestras instalaciones. Nos lo entregaron cerrado, lacrado, con una nota indicando que no debía ser abierto bajo ningún concepto, ni por familiares, ni por el párroco, ni por nosotros. ¿Quién firmó esa nota? Una inicial, señor. Solo una letra. Una M dibujada con una pluma muy fina, como de artista. Holmes no dijo más, pero mientras se alejaba conmigo, su expresión se endureció visiblemente. Aquella M, sabía yo por experiencia, no era una letra cualquiera, era un umbral. Regresamos a pie hasta la estación más cercana, sin haber intercambiado palabra durante un largo trecho. La niebla de la tarde se adensaba, como si Londres mismo quisiera ocultar bajo su grisura las certezas que apenas comenzaban a perfilarse. Holmes caminaba con las manos enlazadas tras la espalda, el mentón levemente inclinado y el paso marcado por la reflexión silenciosa. Yo, por mi parte, no deseaba interrumpir el flujo de su pensamiento, sabiendo cuán fértil se volvía en la incubación muda. Al fin, al aproximarnos a una esquina donde la farola titilaba con inestabilidad, se detuvo en seco y me miró. Watson, dijo con ese tono que no admitía réplica. ¿Recuerda usted la tragedia del espejo de medianoche, aquella obra que escandalizó a medio Londres hace unos años? Vagamente, respondí. ¿No era aquella en la que el protagonista simulaba su muerte para luego reaparecer, entre los propios espectadores, en el tercer acto? Exactamente, asintió Holmes con una sombra de satisfacción. Y en ella, como quizá recordará, el público se convirtió sin saberlo en parte de la obra. Lo que parecía realidad no era sino artificio cuidadosamente elaborado. No añadió nada más durante varios pasos. Luego, con voz más queda, añadió: He empezado a sospechar que lo que hoy presenciamos no ha sido un entierro, sino una representación. No en un teatro, sino en la realidad misma. Un montaje donde cada gesto, cada ausencia, cada silencio, fue escrito con intención. ¿Creer entonces que Monckton no está muerto? Holmes se detuvo una vez más. Creo, mi querido Watson, que alguien ha interpretado su desaparición con tanto talento, que aún no sabemos si hemos asistido a una tragedia verdadera o a su más refinada parodia. Y dicho eso, continuó andando, dejándome con la incómoda sensación de que apenas habíamos rozado la superficie de un escenario mucho más profundo. El Teatro Ambrosius, que durante años albergó representaciones modestas de autores tanto vivos como muertos, parecía ese día hallarse bajo una suerte de hechizo amortiguado. La luz pálida que se filtraba por los cristales polvorientos no disipaba del todo la sensación de que cada rincón guardaba secretos recientes aún tibios. El portón trasero, por donde Holmes prefirió acceder, no sin antes mostrarse brevemente a un empleado con una tarjeta que no alcancé a ver, nos condujo a un pasillo estrecho, donde el aire olía a vestuario antiguo, a aceite de linaza y a polvo no barrido por razones más mentales que físicas. Fuimos recibidos por el regidor de escena, un hombrecillo seco, de cuello largo y orejas salientes, que respondía al nombre de Gillen. Parecía llevar grabada en su espina dorsal la conciencia de que todo lo dicho podía, y debía, ser interpretado en su contra, aunque fingiera amabilidad. Señor Holmes, no esperábamos visitas tan pronto, musitó, frotándose las manos. El ambiente sigue algo cargado por lo de Monckton, ya sabe. Precisamente por eso estoy aquí, señor Gillen, respondió Holmes con voz seca, casi condescendiente.
Si no le molesta, desearía hablar con algunos miembros del elenco, empezando por quienes compartían camerino con el señor Monkton. Gillen asintió con resignación y nos condujo a un salón amplio donde algunos actores se encontraban reunidos, bajo la excusa de repasar líneas, aunque sus libros permanecían cerrados. Interrogados con cortesía por Holmes, sus respuestas fueron tan medidas que pecaban de irrealidad. Nadie parecía haber visto nada, ni notado cambio alguno en el comportamiento del difunto. Y sin embargo, en sus ojos flotaba una incomodidad difícil de enmascarar. Holmes no insistió. Se limitó a observar sus manos, sus hombros tensos y la forma en que uno de ellos evitaba sistemáticamente mirar el perchero junto a la puerta, donde colgaba, aún, el sombrero de Monkton. Una vez concluida aquella primera ronda de interrogatorios discretos, Holmes solicitó sin rodeos un ejemplar del libreto de la obra en cartel, El espejo de medianoche, y nos retiramos a un pequeño palco lateral vacío para examinarlo. Aquel texto, oscuro, pretencioso, plagado de monólogos donde el tiempo y la identidad se disolvían, no tardó en revelar su más inquietante peculiaridad. La muerte del protagonista, encajonada en el segundo acto, no era simbólica, sino literal. El personaje, tras anunciar que su alma había abandonado el cuerpo, se introducía en un ataúd y no salía jamás. Una estructura curiosamente definitiva para una obra dramática, comentó Holmes, hojeando con los dedos finos el volumen. Demasiado literal para el gusto del público y, sin embargo, atractiva para un actor con inclinaciones morbosas. Al leer el nombre del autor, Marlowe Dunstable, Holmes enarcó levemente una ceja. Dunstable fue objeto de una polémica hace algunos años. ¿No es cierto, Watson? Por una obra prohibida en Liverpool. Recordaba vagamente aquella mención, y asentí. Gillen, que nos observaba a prudente distancia, se acercó entonces con paso vacilante. No sé si debo mencionarlo, señor Holmes, pero algunos aquí creen que El espejo de medianoche está maldita. En cada reposición ha ocurrido algo. Una caída mortal, un intento de suicidio, un incendio que comenzó sin causa aparente. ¿Y sin embargo siguen montándola? Gillen esbozó una sonrisa nerviosa. El público la pide, y los actores a veces la temen, pero jamás la rehúsan. Tiene un efecto extraño. Es como si el guión empezara a escribirlos a ellos. Fue en el subsuelo del Ambrosius, allí donde se amontonan telones rasgados, vigas sueltas y piezas olvidadas de decorado, donde Holmes localizó a quien él mismo denominó, con tono casi afectuoso, el hombre que siempre sabe más de lo que aparenta, el tramoyista principal. Se llamaba Eli Lark, y tenía ese aire de perro viejo que ha aprendido a fingir sordera para no cargar con verdades peligrosas. Pero Holmes, con su aguda intuición del alma obrera, supo cómo abordarlo. En lugar de preguntarle directamente por Monkton, inquirió por los ataúdes. ¿Cuántos ha construido usted para esta obra? Lark levantó una ceja y luego, tras escupir con disimulo en el suelo, murmuró. 3. Uno hace 5 años, otro el año pasado, y el último hace cosa de un mes. Pero ese fue especial. ¿Especial? El señor Monkton lo quería con doble fondo, muy preciso con las medidas, casi como si lo fuera a usar de verdad. ¿Y lo usó? Lark se detuvo unos segundos. La noche antes de desaparecer, pidió ensayar solo esa escena. Mandó al resto del elenco a casa. Yo me quedé a cerrar. Lo vi meterse en el ataúd y ordenó que lo claváramos. No con clavos de verdad, claro, pero el efecto era idéntico. Se quedó allí dentro casi 1 hora. ¿Sin pronunciar palabra? Nada, como si esperara algo. Holmes asintió, como si esa pieza encajara perfectamente en un hueco invisible. Y dígame, señor Lark, ¿quién retiró el ataúd después? El hombre vaciló. No sabría decirlo. A la mañana siguiente ya no estaba en el escenario. Supuse que algún operario lo había devuelto al almacén, pero por el modo en que Holmes me miró al salir de aquel sótano,
supe que ninguno de nosotros pensaba ya que aquel ataúd hubiese sido devuelto a su lugar original. Fue a instancias de Holmes que me dirigí, sin más intermediarios, a la señorita Isadora Vale, primera actriz del Ambrosius y, según se decía en círculos teatrales, antigua protegida del mismísimo Irving en sus años juveniles. Su presencia no dejaba de ser imponente, aun en aquel vestíbulo modesto. Una figura alta, de porte esculpido por la costumbre del aplauso, con unos ojos grises cuyo brillo, tan frío como diáfano, recordaba al cristal pulido que no refleja el alma, sino la oculta. «Doctor Watson», dijo al reconocerme, con una media sonrisa más mecánica que cordial. «¿También usted ha venido a desentrañar los suspiros de los muertos?», le respondí con una inclinación respetuosa y una mención prudente al fallecido Monckton. «¿Fallecido?», repitió con un deje de ironía tan sutil que me hizo dudar de mis propios términos. «Señor Watson, hay quienes nunca terminan de morir del todo. Monckton era uno de ellos. Le pregunté si habían sido cercanos. Su mirada se desvió hacia un punto invisible, como quien invoca un recuerdo que no desea mostrar completo. Compartimos escena y, alguna vez, algo más que escena. Pero incluso en la intimidad, él hablaba como si recitara líneas no escritas aún. ¿Le confió algo en particular los días previos a su desaparición? Guardó silencio unos segundos. Luego murmuró. Dijo, medio en broma, medio en llanto: «Los actores solo alcanzamos la inmortalidad cuando dejamos de respirar. Yo seré más célebre muerto que vivo». Quise preguntar más, pero entonces ella alzó la mano suavemente, como quien cierra el telón tras una escena que no desea repetir. Me retiré con la firme convicción de que aquella mujer no fingía. No entonces, o quizás sí, pero con una destreza tal que la mentira se volvía indistinguible del dolor. El camerino asignado a Monckton, situado al final del pasillo oriental del teatro, había sido ya clausurado por la administración desde el día de su supuesta defunción. Sin embargo, no fue obstáculo para Holmes, quien, con una autoridad nacida del conocimiento más que del cargo, logró obtener la llave de manos de Gillen, el regidor, con una facilidad que me pareció reveladora. El interior del recinto, aunque pequeño, se mantenía intacto. El espejo rodeado de bombillas apagadas, las paredes decoradas con recortes de prensa amarillentos, y sobre la mesa, aún, una copa vacía con restos de carmín en el borde. Pero Holmes, como de costumbre, no se interesó por lo evidente. «Mire usted, Watson», dijo en voz baja, «estos tablones del suelo han sido manipulados». Apenas pronunciada la frase, se arrodilló y, con ayuda de su navaja, hizo palanca en un punto casi imperceptible del entarimado. Una pequeña compuerta de madera emergió con un crujido sordo. En su interior descansaban cenizas aún recientes, algunas envueltas en los restos ennegrecidos de lo que en otro tiempo fueron páginas impresas. «Quemar papeles dentro de un compartimento oculto», comentó con serenidad, «equivale a querer que solo el olvido los lea». Entre los fragmentos rescatables, Holmes extrajo con sumo cuidado una esquina del libreto. En ella podía leerse, escrito en un tipo distinto al de la obra oficial: Escena 7. El impostor se convierte en reflejo, y el reflejo suplanta al hombre. No pertenecía al espejo de medianoche, al menos no en la versión publicada. Holmes lo giró en su mano y añadió: «Esto no es un libreto, es un plan, uno meticulosamente redactado, ensayado y ejecutado con precisión teatral». Su mirada recorrió el camerino entero una vez más, antes de cerrar con sumo cuidado la trampilla. Sabía, como yo, que aquel escondrijo no era el único en aquel teatro. De regreso en Baker Street, mientras la noche caía con ese silencio tan propio de los días en que las certezas tambalean, Holmes permanecía en su butaca junto al fuego, absorto en la contemplación de una hoja de papel en blanco. Yo, por mi parte, releía mis notas sin encontrar aún el hilo conductor que las uniese con claridad. Fue entonces cuando Holmes
rompió su mutismo con una frase que parecía haber estado repitiéndose a sí mismo durante horas. No huía del teatro, Watson, sino hacia él. Al no comprender de inmediato, aguardé. Y como en tantas ocasiones, su razonamiento fluyó como una sinfonía interna que simplemente necesitaba ser pronunciada. Monckton no fingía un papel para el público. Se estaba construyendo uno para sí mismo. No huía de su nombre, sino que lo enterraba para renacer como otro, un personaje nuevo, irrepetible. El primer actor que no representa a nadie, salvo al misterio. Me estremecí al oírlo. Había en sus palabras una verdad más profunda que el caso mismo. La idea de que un hombre, harto de ser nadie, decidiera convertirse en un enigma absoluto. Holmes se inclinó hacia mí y añadió: ¿Y qué mejor escenario para una metamorfosis que una obra donde el muerto no resucita porque nunca murió? Fue idea de Holmes, tampoco amigo del disimulo social como maestro del disfraz mental, presentarnos en el Ambrosius no como detectives ni curiosos, sino como posibles mecenas deseosos de revitalizar el patrimonio cultural de los teatros menores. La expresión exacta fue suya, pronunciada con la gravedad estudiada de un financiero cuya fortuna se oculta bajo la sobriedad de sus guantes. El efecto fue inmediato. La dirección del teatro nos franqueó el acceso a todas las dependencias y nos presentó como protectores potenciales, expresión que abría más puertas que la credencial de Scotland Yard. El ambiente entre bastidores era espeso, no por bullicioso, sino por todo lo contrario. Reinaba un silencio fragmentado, ese tipo de mutismo que no se debe a la serenidad, sino al miedo. Los rostros que encontrábamos en los corredores, maquilladores, apuntadores, coristas, encargados de utilería, eran todos correctos en sus modales, pero esquivos en sus miradas. La ausencia de Monckton parecía más incómoda que dolorosa, como una sombra persistente que nadie deseaba nombrar. ¿Percibe usted el temor?, me susurró Holmes. No es miedo a la muerte, sino al recuerdo. Aquí no lloran a Monckton, lo temen. O, peor aún, lo recuerdan con culpa. Conforme avanzábamos hacia la sala común donde los actores descansaban entre funciones, me invadía una sensación creciente de que aquel teatro no representaba únicamente dramas en el escenario, sino también fuera de él, y que nosotros, en ese momento, habíamos ingresado a uno sin conocer aún el reparto completo. Fue inevitable que mi atención se fijase una vez más en la figura distinguida de Isadora Vale, quien parecía habitar el salón común con una mezcla de superioridad tranquila y exilio voluntario. Sentada junto a una lámpara apagada, hojeaba sin leer un libreto ya ajado, y su presencia imponía una suerte de distancia intangible que sus compañeros no osaban cruzar. Holmes, con su habitual delicadeza, me dejó libre para aproximarme a ella con pretexto informal, y así lo hice. «Señorita Vale», inicié con cortesía, «me atrevo a robarle unos minutos, si me lo permite. Su interpretación de Lady Nerys en la pasada temporada aún se comenta en el círculo literario de Bow Street». Ella alzó la mirada, y por primera vez advertí en sus ojos no la frialdad del desdén, sino algo más complejo, una tristeza sostenida por el orgullo. La memoria suele ser más generosa que el presente, Dr. Watson. ¿A qué debo su halago? Mencioné que Holmes y yo estábamos interesados en comprender mejor el legado artístico de Monckton, lo cual pareció despertar en ella una mueca casi imperceptible. Alistair era un actor consumido por sus papeles, dijo lentamente, pero nunca supo cuál era el suyo en la vida. A veces interpretaba a la víctima, otras al mártir, y, en ciertas noches, creía sinceramente ser Hamlet, pero sin padre muerto ni reina que lo amara. Su voz no vacilaba, pero tampoco se alzaba. No todos lloramos su partida, doctor. Algunos simplemente aprendimos a continuar la obra sin él, aunque sus líneas aún resuenen en los muros de este teatro, como si esperaran que las repita.
Mr. Penry James, director artístico del Ambrosius, era un hombre cuya mirada se perdía entre las sombras, incluso cuando el sol brillaba sobre él. Su figura era algo desaliñada, como si sus ropas no lo vistieran, sino lo cubrieran a duras penas del frío interior que lo corroía. Holmes lo encontró en su despacho, una habitación estrecha impregnada de olor a tinta vieja y brandy reciente. El propio Penry James sostenía un vaso casi vacío, y no hizo esfuerzo por ocultar su incomodidad al vernos. «He oído que desean rescatar este viejo edificio», dijo con tono ácido. «No sabría decirles si es noble gesto o temerario». Holmes no sonrió. ¿Le incomodaría responder una pregunta sencilla? El hombre alzó una ceja, resignado. Depende de la sencillez. ¿Recibió usted, días antes de la desaparición de Monkton, una carta que posteriormente destruyó? El director dejó el vaso sobre la mesa, con un temblor leve que no parecía fruto exclusivo del alcohol. «No tenía remitente», dijo al fin. «Ni fecha. Solo una hoja con palabras retorcidas. Algo sobre un papel eterno, una tumba que es un escenario, y un telón que jamás cae». Pensé que era un intento de chantaje. La quemé sin comentarlo. La letra, pulcra, angulosa, no me era desconocida. Holmes se limitó a inclinar la cabeza, como si acabara de confirmar algo importante. Penry James bebió el último sorbo. «No sé qué ocurrió con Monkton, pero si todo esto es una broma de mal gusto, le aseguro, señor Holmes, que hay bromistas que acaban ahogados en sus propias metáforas. Poco antes de abandonar el teatro, un muchacho de no más de 17 años, con rostro tiznado y manos cargadas de polvo de carbón, se nos acercó con visible inquietud. Holmes, que solía confiar en la perspicacia de los ojos aún no manchados por la costumbre, lo escuchó con atención. «No sé si es importante, señor», dijo, «pero hay un ataúd más, no el que se usó en la escena, uno que nadie ha reclamado». «¿Dónde se encuentra?» «En la tramoya norte, cubierto con telas viejas. No figura en el inventario de utilería». Holmes me lanzó una mirada rápida, y ambos seguimos al joven. Efectivamente, entre una montaña de decorados descartados y cortinas rasgadas, hallamos un féretro cerrado, sin marcas visibles ni etiquetas de escenografía. El polvo acumulado sobre él sugería que no había sido tocado en días, o quizá había sido colocado allí con cuidadosa antelación. «No hay cerradura», observó Holmes, «y sin embargo nadie se ha atrevido a abrirlo». El muchacho se santiguó discretamente y murmuró: «Algunos dicen que Monkton duerme allí, esperando su entrada final». Holmes, sin desmentir ni confirmar, se inclinó sobre la tapa. Con un dedo retiró el polvo justo en el centro, dejando al descubierto una sola letra tallada de forma casi imperceptible: M. No dijo nada más, pero su silencio era ya un preámbulo de sospechas que, aún sin forma, comenzaban a adquirir un contorno decididamente siniestro. Antes de abandonar el teatro, Holmes solicitó al director Penry James acceso a su despacho con el pretexto de examinar ciertos documentos contables que, según explicó, le interesaban como posible inversor. El aludido accedió, no sin mostrar una sombra de fastidio, y nos dejó solos bajo la promesa de no tardar en regresar. Apenas cerrada la puerta, Holmes se dirigió directamente a la chimenea apagada, donde el hollín reciente sugería una combustión demasiado reciente para una noche tan templada. «Observe, Watson», musitó, «el deseo de borrar es, a menudo, más revelador que el contenido mismo de lo que se pretende destruir». Con sus pinzas de viaje, Holmes extrajo con suma delicadeza un fragmento de papel aún parcialmente entero, chamuscado por los bordes. Sobre él podía distinguirse la caligrafía inclinada y rígida que ya habíamos visto grabada en la tapa del ataúd olvidado en la tramoya. La misma M que parecía coser silenciosamente cada escena de aquel drama oculto.
Escuche, dijo Holmes mientras leía. El segundo acto debe suceder fuera del escenario. El público no debe saber que forma parte de él. La verdad será ficción. La ficción, verdad. Que no olviden, no hay salida si el telón jamás cae. Guardó silencio unos segundos. Luego añadió: no se trata de una amenaza vulgar. Es una declaración estética, una estética criminal. Intenté razonar el propósito de aquella misiva, pero Holmes se limitó a guardar el fragmento en su cartera, con un ademán que más parecía respeto que análisis. Es, Watson, la voz de quien no mata por odio, ni por ganancia, sino por dramaturgia. Estamos ante alguien que ha confundido la tinta del escritor con la sangre del actor, y lo más inquietante es que lo ha hecho con talento. La noche siguiente, instalados ya en la seguridad de Baker Street, encontré a Holmes, reclinado en su sillón con el semblante imperturbable y la mirada fija en la chimenea, como si en las brasas pudiera leer no solo lo que había ocurrido, sino aquello que aún no se había revelado. Entre sus dedos giraba lentamente el fragmento de la carta hallada en el despacho del teatro. Yo, incapaz de contener más la inquietud, le pregunté: ¿qué cree que representa, Holmes, todo esto? ¿Un crimen disfrazado de espectáculo o un espectáculo que ha suplantado al crimen? Holmes exhaló suavemente y apoyó los codos en sus rodillas, en una actitud de quien se permite, por fin, expresar su pensamiento no como deducción, sino como convicción. Creo, Watson, dijo con tono pausado, que hemos presenciado los ensayos de una obra que no está destinada al público común. Su audiencia es selecta, involuntaria y probablemente inconsciente. Su escenario no tiene telones ni candilejas, sino callejones, camerinos, cementerios y mentiras bien escritas. Guardó silencio unos segundos, como si ponderara el peso de sus propias palabras. No hay un solo libreto, sino dos. Uno fue impreso, repartido y aprendido. El otro fue concebido en la oscuridad y ejecutado en la penumbra de los actos omitidos. El primero entretiene, el segundo manipula, y es este último el que ha dirigido la desaparición de Monkton. Me incliné hacia él, deseoso de seguir la línea de su pensamiento. ¿Insinúa que alguien ha escrito una vida ficticia para Monkton y que él la está interpretando? Holmes asintió lentamente. No insinúo, Watson, lo afirmo. Monkton ya no existe. En su lugar vive un personaje, nacido del acto final que jamás fue pronunciado, salvo por un autor que no conoce el olvido. Aquel mediodía, mientras la niebla se disipaba apenas en Baker Street, Holmes me mostró una tarjeta que había llegado sin sobre ni portador conocido. El cartón, grueso y ligeramente perfumado con bergamota, contenía una sola línea en caligrafía artística. Esta noche, a las 8, palco número 3. El espejo de medianoche se revela al final del segundo acto. No aparecía firma alguna. El papel no llevaba membrete, ni sello, ni indicio de procedencia, y sin embargo, Holmes lo sostenía con la expresión del químico que reconoce un compuesto familiar por su olor. ¿Un desafío?, pregunté. Más bien una invitación cuidadosamente calibrada, respondió. Y cuando el crimen extiende su propio programa de funciones, mi deber es no despreciar la butaca asignada. Observé con inquietud la frase críptica sobre el segundo acto. ¿Cree que el autor es quien sabemos? Holmes ladeó la cabeza con leve ironía. Si no es el mismo, al menos está dentro del reparto. Y eso, Watson, lo vuelve aún más intrigante. Esta noche no seremos simples espectadores. Asistiremos a una función que quizás solo nosotros comprenderemos. No supe entonces si Holmes se sentía atraído por el misterio o por la forma teatral en que se le presentaba. Pero a medida que el reloj avanzaba, comprendí que aquella noche no sería una velada común en un teatro menor. Algo se alzaría con el telón, una verdad, una sombra o una presencia que no figuraba en libreto alguno.
La velada comenzó con aparente normalidad. El telón se alzó a la hora indicada, y la obra se desarrolló con un ritmo contenido, casi ritual. El espejo de medianoche era, sin duda, una pieza extraña. En ella, los personajes apenas se dirigían la palabra. Cada frase parecía lanzada al vacío, como una confesión que no espera respuesta. El público, reducido y selecto, permanecía en un silencio que no era expectación, sino vigilancia. Holmes, sentado a mi izquierda, no miraba directamente el escenario. Sus ojos se movían discretamente entre la tramoya, el personal técnico y los pasillos laterales, como si esperara que lo esencial ocurriese fuera del foco. Fue durante el segundo acto cuando el aire se volvió más denso. En la penumbra de la escena, mientras el protagonista pronunciaba su monólogo final antes de entrar en el ataúd escénico, una figura cruzó velozmente el espacio entre bambalinas. No formaba parte del elenco. Iba envuelta en una capa oscura, y su rostro estaba parcialmente cubierto. No se detuvo ni miró al público, pero su presencia fue suficiente para que uno de los actores perdiera el ritmo de su línea, y la actriz principal girara la cabeza en señal de alarma. El murmullo se propagó entre las butacas como una onda de pánico silencioso. No hubo gritos, ni risas, ni indicios de broma. Solo una inquietud súbita, como si alguien hubiera roto la cuarta pared, no para intervenir en la ficción, sino para fundirse con ella. «Ahí lo tiene», murmuró Holmes con los labios casi inmóviles. «El verdadero protagonista ha hecho su aparición. Pero no bajo los focos». Le miré, pero sus ojos seguían fijos en el fondo izquierdo del escenario, donde la cortina temblaba levemente sin que nadie más la tocara. A la salida de la representación, que fue interrumpida poco después del incidente por decisión del director escénico, los murmullos dominaban el vestíbulo del Ambrosius. Mientras Holmes intercambiaba breves observaciones con el gerente, yo fui abordado por un caballero de aspecto distinguido, cuya voz temblorosa contrastaba con la severidad de su porte. «Perdóneme, señor», me dijo con un susurro urgente, «pero ¿no es usted el doctor Watson?» Asentí, algo sorprendido. El anciano miró a su alrededor y se inclinó levemente hacia mí. Durante el segundo acto, mis ojos no estaban en el escenario, sino en el palco 4, clausurado desde hace años. Desde allí, una figura me observaba fijamente. No se movía, no pestañeaba, pero yo la vi. Era él. Era Monckton. Sus palabras me estremecieron. «¿Está usted seguro?» Lo vi en el escenario decenas de veces. Conozco sus gestos, sus cejas arqueadas, la manera en que sostenía la barbilla cuando quería parecer un rey caído. Esa silueta era suya, aunque iba cubierta con lo que parecía un disfraz de terciopelo. Quise obtener más detalles, pero el hombre, visiblemente nervioso, se excusó y se retiró hacia la niebla de la noche, como si temiera haber dicho demasiado. Al volver junto a Holmes, le referí lo ocurrido. Él escuchó en silencio, luego sonrió apenas y murmuró: «Un fantasma que elige palco, no tumba». Muy propio de un actor que se niega a salir de escena. Movidos por la revelación del testigo y la intensidad latente del segundo acto, Holmes insistió en hablar con el gerente del Ambrosius, un hombrecillo robusto y escéptico de nombre Fenwick. Este último se mostró reticente a abrir el palco clausurado, alegando razones de mantenimiento estructural y desuso prolongado. Pero la mirada de Holmes, severa y razonada, bastó para doblegar cualquier objeción. «Un palco cerrado puede esconder más que telarañas, señor Fenwick», afirmó con voz firme. «Y si lo que guarda no son ruinas, sino pruebas, negar el acceso equivale a complicidad». Subimos los tres por una estrecha escalera en espiral, y tras forzar una cerradura oxidada, penetramos en un espacio reducido, pero pulcramente dispuesto. No había acumulación de polvo, ni signos de abandono real. Sobre una pequeña mesa se hallaba una copa de brandy, aún con residuos frescos en el fondo. Cerca de ella,
en una silla baja, reposaba una peluca oscura cuidadosamente colocada sobre una base de terciopelo. En la esquina, dentro de un recipiente de barro, quedaban restos de ceniza grisácea. Holmes inspeccionó la copa con un pañuelo y aspiró brevemente su contenido. Coñac, importado, y no ha sido servido hace más de 4 horas. Me acerqué a la peluca, instintivamente, y reconocí su estilo, el mismo que Monckton utilizaba en su papel del varón errante. «Nadie ha entrado aquí desde hace meses», protestó Fenwick. Holmes le lanzó una mirada penetrante. «Entonces, señor mío, hemos sido engañados por el teatro mismo, porque este palco ha albergado no a un espectador, sino a un actor que aún no ha saludado al público». Y sin esperar réplica, extrajo una pequeña hoja de papel doblada que había sido dejada bajo el pie de la copa. No me reveló aún su contenido, pero su expresión me aseguró que no había sido una función cualquiera. Caminábamos en silencio por las calles empedradas que rodeaban el Ambrosius, envueltos en una niebla que parecía materializar las dudas aún no pronunciadas. Yo sentía que el aire me oprimía el pecho, como si la representación que habíamos presenciado no hubiera terminado aún, y su eco persistiera más allá del escenario. Holmes caminaba con las manos cruzadas tras la espalda, el sombrero ligeramente inclinado y el paso firme, como quien ha cruzado ya la línea que separa la sospecha de la certeza. «Watson», dijo al fin, sin detenerse, «ya no cabe duda. Monckton no ha muerto. No, al menos en el sentido literal que las autoridades y la compañía teatral han dado por sentado». Me detuve. Aquellas palabras pronunciadas con esa mezcla de laconismo y convicción que caracterizaba a mi amigo me dejaron sin respuesta inmediata. ¿Lo afirma con seguridad? Con la seguridad que me ofrecen los datos, la lógica y el teatro mismo. El crimen aquí no ha sido el de la sangre, sino el de la verdad. Lo que presenciamos fue una escenificación. Cada paso, cada objeto, cada silencio. Parte de una obra cuidadosamente montada no para entretener, sino para desaparecer. ¿Y el móvil? La desaparición como consagración, respondió con voz grave. El deseo de ser irreemplazable. Hay quienes matan para dejar de ser olvidados. Monckton ha hecho algo más audaz, fingir su muerte para convertirse en leyenda sin cadáver. Una pausa. El telón cayó, sí, pero no para cerrar la obra, sino para abrir otra, más ambiciosa aún, una cuyo protagonista es un muerto demasiado vivo. Antes de abandonar el teatro esa noche, Holmes insistió en dar una última ojeada al patio de butacas. El personal ya se había retirado, y el silencio reinante confería al lugar una solemnidad casi sepulcral. Me limité a seguirle mientras inspeccionaba con meticulosidad cada fila, deteniéndose de forma aparentemente aleatoria en distintos asientos. Fue en la fila H, en el extremo izquierdo, donde sus dedos se detuvieron al palpar algo irregular bajo el tapizado del respaldo. Con habilidad extrajo un pequeño pliego de papel doblado, sujeto mediante una tachuela cuidadosamente encajada en la madera. No era una carta, ni una nota improvisada. Su formato imitaba al de una hoja de libreto, pero el contenido revelaba otra cosa. Entrada lateral. Vestuario listo en Camerino 5. Luz cenital solo al segundo disparo. Despedida sin palabras. El actor ya no saldrá al saludo. M. Holmes me lo entregó sin una palabra. Al leerlo, noté que en la esquina inferior derecha figuraba una fecha. 2 días después del entierro ficticio de Monckton. «Esto no es una anotación teatral», murmuré. «Es un manifiesto. Y un calendario del engaño», añadió Holmes. «Cada línea indica una instrucción, un movimiento, una entrada premeditada en una función que solo 2 o 3 personas conocían». «¿Y la firma?» «M», dijo, con un dejo de amargura. «La letra que nos persigue desde el ataúd vacío. Una inicial que no necesita apellido cuando el autor ya ha escrito su obra. En cuerpos vivos.
De regreso en el carruaje que nos condujo a Baker Street, la noche se nos pegaba a los pensamientos como una capa húmeda. Holmes, envuelto en su silencio característico cuando ha resuelto el núcleo del misterio, no apartaba la vista de la nota recién hallada. Yo, incapaz de contener mi inquietud, le pregunté con franqueza: ¿entonces todo ha sido fingido? ¿No ha habido crimen alguno? Holmes ladeó apenas la cabeza, y su respuesta fue tan clara como inquietante. Sí ha habido un crimen, Watson, el más sutil y, en cierto modo, el más cruel. No se ha asesinado a un hombre, sino a la realidad. Se ha sustituido la vida por una farsa tan hábil que todos, incluidas las autoridades, han aceptado como cierta una muerte que jamás ocurrió. Guardó silencio unos segundos, luego añadió: Monkton no ha sido enterrado, ha sido ovacionado por anticipado. Se ha convertido en una sombra que actúa desde el otro lado del telón, sin rendir cuentas ni explicar su libreto. Ha representado el acto supremo de vanidad, fingirse muerto para que el mundo, por fin, le preste atención. Y al decirlo, sentí, quizá por primera vez en mucho tiempo, que habíamos presenciado no el desenlace de un crimen, sino el nacimiento de un mito. La hoja que Holmes recuperó del palco abandonado del Ambrosius, disfrazada de simple nota escénica, contenía más que instrucciones teatrales. También aludía, de manera críptica pero inequívoca, a una despedida sin cura, en tierra sin nombre, donde nadie pronuncia oración. Para muchos habría sido una metáfora. Para Holmes era un mapa. 3 días más tarde, nos dirigimos a un pequeño cementerio al sur de Southwark, abandonado por la mayoría de las congregaciones desde hacía décadas y apenas mantenido por un único cuidador. No figuraba en los registros recientes de enterramientos, pero Holmes había encontrado, en los márgenes de la nota, un nombre casi borrado: Crowder's Field. El lugar, sombrío y cubierto de maleza, parecía más un archivo natural del olvido que un campo santo. Nos tomó poco tiempo hallar lo que Holmes buscaba: una lápida nueva, sin musgo ni grietas, enclavada entre monumentos corroídos por el tiempo. El nombre grabado era Samuel Creswell. La fecha de defunción indicaba un día posterior al supuesto entierro de Monkton. La fecha de nacimiento, sin embargo, correspondía, con solo un año de diferencia, al propio Alistair. ¿Qué observa, Watson?, preguntó Holmes con tono pausado. Una tumba que no debería estar aquí, un muerto que no está donde se le lloró. Y quizá, añadió Holmes mientras pasaba su mano por la piedra, ni siquiera está donde se le enterró. El cuidador del cementerio, un hombre de avanzada edad cuyo andar lento y manos manchadas de tierra hablaban de años de labor silenciosa, nos recibió con una mezcla de cortesía rural y cautela urbana. Cuando Holmes le preguntó, sin preámbulos, por el enterramiento de Samuel Creswell, el anciano frunció el ceño y negó con la cabeza. No tengo constancia de ningún Creswell. Aquí no se ha hecho ningún entierro reciente, dijo secamente. Holmes no respondió de inmediato, sino que abrió su libreta de notas, observó un par de apuntes y volvió a mirar al hombre. Sin embargo, la tierra está removida, el mármol es nuevo, y el nombre figura en el registro municipal de defunciones, con esta dirección. El viejo bajó la vista y masculló algo ininteligible. Fue entonces cuando una figura más joven apareció desde una cabaña contigua. El muchacho, su hijo, a todas luces, se detuvo a unos pasos, nos miró, y luego dijo en voz baja, casi como si revelara un secreto de confesión: Yo los vi, hace 3 semanas, 2 hombres con ropa de funeraria, pero sin féretro. Cavaron de madrugada. Dijeron que era un sepelio privado. ¿Sacerdote? Ninguno, tampoco familia. Holmes se volvió al anciano. ¿A eso llama usted ningún entierro? El hombre no respondió, pero su silencio confirmó más que cualquier palabra. Habíamos llegado a una tumba no oficial,
bendecida solo por la discreción y protegida por la desmemoria voluntaria. De regreso en Londres, Holmes se dedicó a una revisión minuciosa de los registros forenses correspondientes a las semanas anteriores a la supuesta muerte de Monckton. Su método no era el de quien busca una aguja en un pajar, sino el de quien ya conoce la forma, el peso y el material de la aguja, y solo necesita señalarla entre la paja. Samuel Creswell no existe, me dijo, mientras deslizaba entre sus dedos una hoja manchada de tinta. Pero un cadáver sin nombre, hallado en Limehouse el día anterior al funeral de Monckton, sí, fue encontrado flotando cerca del embarcadero número 12. Varón, de edad similar, sin documentos ni señales visibles de violencia. Registrado como indigente no identificado, transferido al depósito público y luego entregado para entierro caritativo. ¿Y el cuerpo? Reclamado por un hombre que firmó como administrador de un orfanato inexistente. Dijo que era un antiguo protegido suyo. Pagó en efectivo. No volvió a aparecer. Holmes cerró el expediente con un leve suspiro. Un muerto sin historia es un lienzo perfecto. Nadie pregunta por él, nadie lo busca. Y si uno desea fingir su propia muerte, nada más eficaz que intercambiar destinos con quien ha perdido el suyo. ¿Cree usted que Monckton halló ese cuerpo o que alguien se lo proporcionó? No lo sé aún, Watson, pero puedo asegurarle algo. En este drama hay quien escribe las muertes como se escriben las tragedias, con actores, pero sin lágrimas. El nombre de Marlowe Dunstable había emergido más de una vez en los márgenes de esta intriga. Autor de obras tan oscuras como incomprendidas, su figura ocupaba un rincón difuso en la historia del teatro londinense. Críticos lo habían tildado de pretencioso, actores de impenetrable. Pero Holmes sabía, y yo intuía, que el resentimiento artístico no se evapora, se transforma, y a menudo toma la forma de una obra imposible, destinada no a ser representada, sino vivida. Lo encontramos en una buhardilla cercana a King's Cross, entre volúmenes polvorientos y cortinas que no se abrían desde hacía años. Recibió a Holmes sin sorpresa. A mí, en cambio, me examinó como si dudara de mi capacidad de comprender lo que estaba a punto de confesar. «No me diga que han descubierto el desenlace», dijo sin que mediara saludo. «Porque si lo han hecho, entonces la obra ha fracasado». Holmes no replicó. Tomó asiento, extrajo la hoja hallada bajo la copa del palco y la colocó sobre la mesa. Dunstable sonrió, como un prestidigitador que reconoce su propio truco. Lo escribí yo, por supuesto. Toda la obra, desde el primer susurro hasta el último silencio. Monckton era el único actor capaz de interpretarla, y lo hizo mejor de lo que imaginé. ¿Por venganza? Por justicia poética. El Ambrosius me rechazó, ridiculizó mis libretos, los tildó de demasiado reales. Bien, ¿qué puede ser más real que fingir una muerte y que todos la crean? Holmes se incorporó, sin rabia ni condescendencia. Usted escribió la obra, pero no olvidemos que quien representó el crimen aún respira entre bambalinas. ¿Crimen?, replicó Dunstable, sereno. No se ha asesinado a nadie. Solo he permitido que un actor deje de ser hombre y se convierta en ficción pura. Tras nuestra visita al excéntrico y desdeñoso Dunstable, retornamos a Baker Street en un silencio poblado de ideas. Holmes permaneció con la mirada clavada en la ventana empañada, mientras sus dedos, sin voluntad consciente, tamborileaban sobre el brazo del sillón. Le conocía lo suficiente como para saber que su mente se hallaba inmersa en una operación deductiva de considerable sutileza. «Watson», dijo finalmente, con tono grave, «¿qué se requiere para desaparecer ante los ojos del mundo?» «Una muerte creíble, supongo. Un cadáver. Un testigo. Una tumba». «Exacto. Y todos esos elementos han sido cuidadosamente provistos por nuestro actor retirado.
El cadáver lo obtuvo en Limehouse, la lápida, en Crowder's Field. El testigo fue el público del Ambrosius, que aplaudió sin saber que estaba asistiendo a un funeral real, con un cuerpo prestado, y la tumba, aquella donde nadie reposa como se le ha nombrado. ¿Y el fuego? Ah, el fuego. Los restos incinerados hallados en la chimenea trasera del teatro incluían fragmentos de ropajes, una sortija que pertenecía al supuesto difunto y un frasquito de cera para maquillaje teatral. Lo necesario, en suma, para que incluso la duda ardiera. Pero, ¿y su identidad? Construida con tinta, las actas, las notas manuscritas, las cartas dramáticas, todo se reescribió. Monckton ya no era él, era el papel que interpretaba. El único vestigio verdadero que queda de su existencia es esa nota en el palco, la huella de un hombre que no deseaba morir, sino huir de su nombre. Y sin embargo, en esa fuga, algo se había dejado atrás. Holmes lo sabía, y aún no había terminado de seguir el rastro. La noche siguiente regresamos, casi por impulso, al domicilio de Marlowe Dunstable. Esta vez, sin la presión de la confrontación, el dramaturgo se hallaba deshecho. En lugar del autor que se ufanaba de su genio, encontramos a un hombre rodeado de papeles rotos, botellas vacías y un manuscrito inacabado que llevaba por título El hombre que se olvidó a sí mismo. «No ha sido representada», dijo con voz apagada. «Ni lo será». Holmes se acercó con una compasión que rara vez expresaba. «Usted confundió el arte con la vida, Dunstable, y eso es un riesgo solo aceptable para quienes no temen perder la cabeza, o el alma. Creí que si un hombre fingía su muerte con suficiente talento, el mundo entero se vería obligado a aplaudir. Pero olvidó algo esencial», replicó Holmes, inclinándose hacia él. «Ningún crimen necesita testigos si el criminal no desea justicia. Pero todo acto, incluso el más perfecto, carece de sentido si no hay quien lo comprenda». Dunstable no respondió. Miraba fijamente la hoja en blanco. Holmes se volvió hacia mí. «Hemos visto una tragedia escrita con soberbia, pero ejecutada como farsa. Monckton ha escapado de la muerte, pero no del juicio. El último acto aún no ha sido representado, Watson. Y así, sin aplauso, comprendimos que el telón aún no había caído. Aquel día gris y neblinoso, propio de los barrios meridionales de Londres, nos encontró en el estrecho carruaje de Hansom, que crujía camino a Lambeth. Holmes permanecía ensimismado, las yemas de los dedos unidas con precisión geométrica, como si tejiera mentalmente el último hilo de una madeja compleja. «¿Recuerda usted, Watson?», me dijo de pronto, rompiendo su silencio, «la leve marca de ceniza en la carta que no fue enviada». Ese rastro olvidado por el tiempo era más revelador que una confesión escrita. Yo asentí, aunque con la mente aún desconcertada por la osadía del crimen que perseguíamos. Que un hombre fingiera su propia muerte no era en sí insólito, pero sí lo era el modo teatral, casi ritual, con que Monckton había ejecutado su plan. El teatro al que nos dirigíamos era un edificio en desuso, de fachada ennegrecida por la lluvia y el hollín, cuyo nombre, el telón carmesí, apenas se distinguía ya sobre la marquesina descascarillada. Según la deducción de Holmes, el fugitivo no se había alejado de los escenarios, sino que, por el contrario, había regresado a uno donde no lo buscaban, un templo abandonado de su propia gloria. Holmes me guió hasta una puerta trasera cuya cerradura mostraba señales recientes de uso. Su mirada se detuvo en un diminuto rastro de ceniza blanca, como harina derramada por una mano torpe. «Egipto», murmuró. «Tabaco fuerte, áspero y muy específico. Solo unos pocos fumadores lo toleran. Monckton es uno de ellos». El aire dentro del teatro era espeso, como si aún flotaran los ecos de antiguas ovaciones. Las cortinas polvorientas colgaban como sudarios olvidados, y la madera del escenario crujía bajo nuestras pisadas. Holmes avanzó con determinación,
guiado por un instinto que desafiaba toda lógica común. «Aquí fue donde todo comenzó», susurró, tocando una butaca con la punta de su bastón. «Y aquí, si mi razonamiento no ha fallado, será donde todo concluya». No había aún señales de vida, pero el lugar respiraba. Respiraba con el ritmo inquieto del fingimiento y del miedo. No bien habíamos completado la exploración del escenario, una figura emergió lentamente desde las sombras del proscenio. Reconocí su silueta antes incluso de ver su rostro, delgado hasta la fragilidad, de andar fluido como el de un felino entrenado, y con ese porte que solo adquieren los hombres que han pasado más horas sobre las tablas que en la vida. Monckton estaba vivo, aunque su semblante parecía el de un difunto que no hubiese aceptado del todo su condición. «Señor Holmes», dijo al detenerse frente a nosotros, «me preguntaba cuánto tardaría usted». Su voz, aunque apenas audible, conservaba el tono mesurado del intérprete que aún no ha abandonado la escena. Había en su dicción una cadencia ensayada, un ritmo deliberado que delataba, incluso en la confesión más simple, la necesidad de parecer, no de ser. Holmes no respondió de inmediato. Se limitó a observar al hombre, no como a un criminal, sino como a una obra en ruinas, a un texto cuya última página fue arrancada antes de su tiempo. «¿No tiene frío, Monckton?», le preguntó al fin. El actor esbozó una sonrisa mustia. «He vivido más en las sombras que en la luz, señor Holmes. La temperatura me resulta indiferente». Me sentí sobrecogido. Era como si estuviésemos ante un espectro, no por su condición física, sino por el modo en que su humanidad se había diluido tras el personaje. «¿Qué busca usted aquí?», aventuré a preguntar. «¿Redención?». Monckton negó con suavidad. «Solo el final de una función», murmuró. «Nadie puede representar eternamente». Holmes dio un paso hacia él. «Y sin embargo, muchos lo intentan». En su mirada no había ni reproche ni ironía, solo comprensión y compasión. Nos retiramos a los bastidores, donde aún colgaban telones raídos y disfraces olvidados. Allí, rodeado por el eco mudo de su antigua gloria, Monckton tomó asiento sobre una caja de utilería y tras un largo suspiro, habló. «Nunca quise ser famoso por lo que era», dijo, «sino por lo que podría parecer. ¿No es ese, acaso, el anhelo de todos los que pisan este suelo?» «Prosiga», lo animó Holmes con voz neutra. «El plan no fue solo mío. Dunstable me ofreció el guión. Él lo escribió, como una venganza contra el mundo que le dio la espalda. Un funeral sin cadáver verdadero, una tumba con un nombre falso, una historia tan verosímil que hasta el dolor de mis allegados sería auténtico. Y lo fue, créanme, más de lo que esperaba». Intervino Holmes con tono analítico. «Y para ello necesitaba un cuerpo. Uno anónimo, hallado cerca del puerto, sin familia ni nombre. Lo vestimos, lo maquillamos y lo dejamos arder en el corazón del engaño». «¿Y la carta no enviada?», pregunté yo. Un impulso de vanidad. Quise advertir a un viejo amigo. No fui lo bastante valiente para enviarla. Holmes frunció los labios. Vanidad y cobardía suelen caminar de la mano. Monckton bajó la mirada. Sus manos temblaban. Quería ser recordado, no por lo que hice, sino por el misterio que dejé tras de mí. Quería ser leyenda. «Lo ha conseguido», afirmó Holmes con frialdad, «pero la leyenda será ahora interrogada por Scotland Yard». Se oyó un golpeteo en la puerta delantera del teatro. Holmes asintió con gesto imperceptible. «Ha comenzado el último acto», y sin embargo, algo en la expresión de Monckton sugería que aún guardaba una línea no escrita, una réplica que no pertenecía a su personaje, sino a él mismo. Mientras aguardábamos la llegada de la policía, Holmes y yo permanecimos en silencio. El escenario vacío parecía más vasto que nunca, y la figura de Monckton, inmóvil entre bastidores, semejaba una estatua esculpida en arrepentimiento. Holmes,
Rompió el mutismo con una frase baja, casi para sí mismo. Algunos hombres no temen morir, dijo. Temen vivir sin aplausos. Yo me volví hacia él, perplejo ante la sentencia. ¿Cree usted que Monckton hubiera preferido una muerte verdadera antes que una vida anónima? Sin duda, repuso. Lo suyo no fue un crimen por codicia, ni siquiera por orgullo. Fue un crimen estético, una tragedia escrita con tinta y ceniza, interpretada sin testigos y dedicada al olvido. Medité sus palabras. Aquella idea, la de un delito cometido como obra de arte, me resultaba inquietante, como si la ética se difuminase cuando el ego reclama su escena. Watson, añadió Holmes con tono más grave, hay hombres que necesitan disfrazarse para engañar al mundo, y otros que necesitan engañarse a sí mismos para sobrevivir un día más. La policía irrumpió entonces en el edificio. Monckton no opuso resistencia. Se entregó sin palabras, como si aquella detención fuera su último monólogo, y mientras lo conducían fuera, con el telón siempre alzado, me asaltó una duda punzante. ¿Fue realmente este el final de una obra o el inicio de otra, aún más sombría? El inspector Gregson, puntual y sobrio como correspondía a su carácter, ingresó por el acceso lateral del teatro sin alzar la voz ni perturbar el lúgubre silencio del lugar. Le acompañaban dos agentes, jóvenes y aún inexpertos, cuyos rostros reflejaban una mezcla de perplejidad y respeto ante la presencia simultánea de Holmes y del célebre, ahora infame, actor desaparecido. Monckton, al verlos, se incorporó con lentitud. Sus movimientos eran pausados, casi ceremoniales. No hizo ademán alguno de fuga ni oposición. Al contrario, parecía seguir un guión no escrito, uno cuya última acotación rezaba: el culpable se entrega sin réplica. Señor Monckton, anunció Gregson con tono firme pero sin agresividad, queda usted arrestado por el asesinato del desconocido hallado en Southwark y por la obstrucción a la justicia mediante fingimiento de muerte propia. El actor asintió apenas, como si aquellas palabras le fuesen dirigidas no a él, sino a un personaje que ya no habitaba su carne. Avanzó 2 pasos, se detuvo frente a Holmes y en lugar de palabras ofreció una reverencia temblorosa. No había en ella ironía ni desafío, sino algo más desconcertante, una despedida sincera. Fue, acaso, su último acto de lucidez teatral. Ha sido usted un espectador implacable, señor Holmes, susurró con voz quebrada. Ojalá hubiese tenido público así en mis días de gloria. El crimen nunca carece de público, Monckton, replicó Holmes con una mirada intensa. Solo de crítica honesta. Gregson le colocó las esposas sin violencia, y juntos se dirigieron hacia la salida. Ninguna ovación los acompañó, ningún telón descendió, y sin embargo, había en el aire la densidad de un desenlace irrevocable, de esos que no precisan música para imponer su gravedad. Yo permanecí en silencio, con una inquietud que no lograba precisar. Holmes tampoco habló. Su rostro, si bien sereno, ocultaba bajo su máscara habitual una expresión que no le conocía desde hacía tiempo. Algo, lo presentí entonces. En aquel caso lo había tocado de forma singular. Ya en el carruaje de regreso a Baker Street, apenas se oyó el traqueteo de las ruedas sobre los adoquines húmedos. Ninguno de los dos rompió el mutismo durante los primeros minutos. Yo aguardaba, como siempre, a que mi compañero decidiera compartir sus pensamientos. Pero esa tarde, su silencio no era el de la reflexión rigurosa, sino el del peso humano. Finalmente, cuando el crepúsculo comenzaba a teñir de cobre los tejados lejanos, Holmes musitó con voz grave. No todos los villanos merecen odio, Watson. Me volví hacia él, intrigado por la solemnidad de su tono. Algunos tan solo olvidaron quiénes eran, añadió. Esa frase, dicha sin énfasis, se incrustó en mi memoria con la fuerza de una verdad universal.
comprendí que hablaba no solo de Monkton, sino de todos aquellos que, cegados por el deseo de aplauso o redención, habían cruzado los límites de la moral sin reconocer el momento exacto en que dejaron de ser ellos mismos. ¿Siente usted compasión por él, Holmes?, pregunté con cautela. Compasión, o tristeza, quizá. El talento sin rumbo es como una brújula sin norte. Monkton no fingía un papel, Watson. Fingía su existencia entera. Y luego volvió al silencio. Pero en su perfil, en la tensión sutil de su mandíbula y en la quietud de sus ojos, leí algo más profundo que una deducción, una pena contenida. Porque en aquel teatro olvidado no solo se había detenido un hombre, también una parte de la ilusión humana, y el telón, aunque no cayó, parecía haberse vuelto más pesado que nunca. Cuando cruzamos el umbral de nuestro apartamento en Baker Street, una brisa helada, residuo de la noche londinense, se coló tras nosotros con el silencio que suele seguir a las tragedias no del todo comprendidas. Holmes no pronunció palabra al colgar su abrigo, ni cuando, sin mirarme, se dirigió hacia el ventanal, desde donde las luces de gas filtraban sombras inquietantes sobre su rostro taciturno. No encendió la lámpara de la sala, como solía hacer con método casi ritual, ni siquiera me ofreció asiento o té. El silencio que reinaba en la estancia era tan denso que por un instante creí escuchar el eco de aquel teatro vacío, donde Monkton, consumido por su impostura, había ensayado su propia ruina. Me instalé junto al escritorio, sin atreverme a perturbar aquella quietud que no era paz, sino más bien una forma de duelo. Duelo por una verdad que no redimía a nadie. Desde mi posición podía ver cómo la luz pálida del gas se curvaba en torno a Holmes, delineando su perfil con una gravedad casi marmórea. Sabía, sin necesidad de palabras, que el caso no lo había dejado indiferente. Su silencio era la señal más clara de que algo en aquel enigma había rozado no solo su intelecto, sino los márgenes más recónditos de su juicio moral. Y así permanecimos, inmóviles, mientras Londres respiraba afuera con su acostumbrado ritmo de indiferencia. Yo, con la pluma suspendida sobre el papel. Él, con el alma suspendida en algún lugar entre la lógica y el desaliento. No fue hasta que escuché el chasquido familiar del cerillo que comprendí que Holmes había vuelto del lugar ignoto donde su mente había estado vagando. Encendió su pipa con un ademán lento, casi solemne, y aspiró el humo con la misma serenidad con la que otros recitan plegarias. La fragancia acre del tabaco impregnó el aire, y con ella, como impulsadas por aquella niebla artificial, comenzaron a flotar sus palabras. «Watson», dijo, sin girarse, «hay actores que interpretan papeles por necesidad, y otros que lo hacen por desesperación». No respondí, acaso por temor a interrumpir el hilo de su pensamiento. Holmes dio una nueva calada, y entre nubes de humo, musitó con voz grave. «Lo terrible no es fingir, sino olvidar que uno finge. Hay quienes no distinguen ya entre el papel y la piel, y acaban viviendo como si la vida fuera un ensayo interminable». Observé su silueta con inquietud creciente. No era habitual en Holmes expresar con tanta claridad un juicio de carácter existencial. Aquella frase no era únicamente una observación sobre Monkton, era también una advertencia, un espejo tendido ante nuestra propia humanidad. Y en su reflejo, confieso, no hallé consuelo alguno. Aquel pensamiento me persiguió como una melodía incómoda mientras repasaba mis notas en la penumbra creciente. El caso de Monkton había dejado una huella más profunda de lo que habría imaginado. No se trataba, al fin y al cabo, de un crimen cualquiera, sino de una vida construida sobre ficciones sucesivas, como capas de maquillaje que ya no sabían de rostro verdadero. El teatro, comprendí esa noche, no era únicamente un lugar de representación, sino un espejo deformante de los anhelos humanos. Monkton no había sido el único en confundir personaje y persona. ¿Acaso todos, en algún grado, llevábamos nuestras máscaras, tan hábilmente adheridas al alma,
que a veces ni nosotros mismos podíamos retirarlas. ¿No había conocido yo también a hombres y mujeres que vivían para ser vistos, que se definían por sus gestos más que por sus convicciones? ¿Y no era, en última instancia, el propio Holmes una criatura forjada en parte por su papel de detective infalible, el sabio oráculo de Baker Street, cuya humanidad rara vez permitía asomarse entre las rendijas de su lógica? La pregunta que me asaltaba era, en esencia, insoluble. ¿Llegamos alguna vez a conocer a alguien sin máscara? ¿No es toda intimidad, en cierta forma, un lento proceso de desenmascaramiento? Holmes permanecía inmóvil, absorto en su humo y sus pensamientos, mientras yo me debatía en aquellas reflexiones que no cabían en informe alguno. Porque no todo misterio se resuelve con deducción. Algunos requieren simplemente ser sostenidos en el alma. Cuando creí que el silencio se había apoderado por completo de la noche, Holmes, con su voz más pausada que de costumbre, pronunció la que habría de ser su última reflexión sobre el caso Monkton. «No me inquieta que los hombres finjan, Watson», dijo, sin apartar la vista de la ventana empañada. «Fingir, al fin y al cabo, es parte de la supervivencia. Me preocupa cuando ya no recuerdan que lo hacen». Sentí un estremecimiento que no provenía del frío. Había en aquella sentencia una verdad tan desnuda, tan radical, que me pareció oír en ella el eco de tragedias aún no vividas. La frase no era un juicio ni una condena. Era, más bien, una elegía discreta por aquellos que se perdían en sus propios disfraces. Esa noche, en lugar de cerrar mi diario con la acostumbrada reseña de hechos, escribí únicamente esas palabras. No añadí fechas ni deducciones, ni siquiera nombres. Solo la frase de Holmes, como un epitafio sin tumba. Y aunque han pasado los años y los casos, confieso que jamás he dejado de recordar aquella sentencia con un temblor particular. Porque hay telones que nunca caen del todo, y algunas máscaras, al retirarse, revelan no un rostro, sino un abismo. Hay rostros que no se desdibujan con el tiempo, porque nunca fueron del todo reales. ¿Y tú, habrías distinguido al hombre del personaje antes de que el telón cayera? Cuéntamelo en los comentarios, me encantará leerte. Si esta historia ha despertado tu curiosidad, deja tu like, compártela con otros amantes del enigma, y suscríbete para seguir desentrañando lo que se oculta entre las sombras.